No nos hemos ido, no nos hemos apartado, sino de principios. El principio de la fe, cómo ubicar bien, cómo usar bien la fe. La fe es poderosa en cualquier sentido. Si cualquier creyente, cualquier persona, cualquier ser humano natural empieza a pensar que le va a pasar algo y se deja llenar de temor, le va a pasar, le pasará, porque la fe es poderosa en cualquier sentido. Ahora, si hablamos del creyente, del justo, de aquel que fue justificado por la sangre de Cristo, la Biblia dice que, mas el justo, ¿por qué vivirá? Por lo que cree. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso es que es muy delicado que alguien diga que no, que lo que pasa es que a él le ha ido mal, porque el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona se ha preparado para vivir mal. No puede pedirle a Dios que le permita vivir bien, porque todo su ser está impregnado de la desgracia, acepta la desgracia. Su vida es una vida en derrota, una vida, hermano, en sufrimiento. Y la persona amargada tiene eso, ¿no? Ahora, fiel viene de fe, pero la palabra fiel es la persona que se establece, que permanece, que se sostiene, que no va ni para la derecha ni para la izquierda, que permanece siempre en lo que él creyó, en lo que fue convencido. Entonces ahí vemos cómo hay varios significados de la palabra fiel. Hay personas que son fieles a otro hombre, hay personas que son fieles a un pensamiento. No sé si usted conoció ese pensamiento marxista-leninista. Estudiando un poquitico hace algunos años, hermano, esa doctrina es muy fuerte. En serio que algunos, no todos, los que estudiaban bien esa doctrina estaban dispuestos a dar su vida por ella, por esa doctrina. Y le eran fiel a un pensamiento, a una línea de pensamientos, a una idea, fieles, dispuestos a lo que sea. Pero pocos cristianos me he encontrado yo en esta tierra que estén siendo tan fieles a Dios, que estén dispuestos aún a dar su vida por Él. Como en el primer tiempo, ¿no? En el primer tiempo, los discípulos del Señor Jesús, el primero fue Pedro en decir que estaba dispuesto a dar su vida por Él. Pero le preguntaron, oiga, chino, ¿usted que como que andaba con ellos? No, yo no. No me confunda. Perdóneme, pero yo con ese tipo no. Hombre, sí. Es que hasta su léxico, hasta la forma de hablar, eso de que Dios me le bendiga, que sangre de Cristo y todo lo demás, eso es el léxico de ellos. Empezó a maldecir. Pero qué bueno que aprendiéramos a ser fieles con Dios, con su palabra, a no vender, a no negociar la verdad de la palabra. No importa, mi hermano, cuánto aprecies a ese familiar, si viene con una herejía, si viene con una doctrina de error, no, perdóname. Hablemos de otra cosa. Si tú te dejaste creer de eso, perdóname, pero yo soy fiel a la Biblia, yo soy fiel a la palabra, al pensamiento de mi Señor Jesucristo. Amén. Eso debería ser así. ¿Por qué hablamos de la palabra fiel si estamos hablando de fe, fidelidad y lealtad? Porque fiel y fidelidad son muy parecidos. Miremos entonces que fidelidad también fue muy parecido a lo que es la palabra fiel, fidelidad. La palabra fidelidad, aquí está. Hay fidelidad del hombre y hay fidelidad de Dios. Vamos a pasar de una vez a la fidelidad. Les digo que es muy cercano a la palabra fiel, pero de todas maneras estudiémoslo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Dice el versículo 1 del capítulo 32, después de estas cosas, de este reordenamiento, de esta organización y de esta fidelidad, entonces lea por favor lo que sigue. Vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá
y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Pero tan bonito que nosotros podamos empezar esta historia teniendo muy en cuenta que este rey había sido fiel, fidelidad, ¿sí? Pero, ¿qué significa la palabra fidelidad? La palabra fiel, yo no sé si quiere que le recuerde lo que significa la palabra fiel. Significa de Dios, levantar, mantener, criar como padre, de hombre, ser firme o fiel, confiar, creer, permanecer o estar quieto, moralmente ser genuino o certero. Ahora mire lo que significa la palabra fidelidad en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Mientras que la palabra fiel es el 539 en el hebreo, la palabra fidelidad es el 571. Vamos a ver qué diferencias tienen. Fidelidad, estabilidad, verdad, confiabilidad, de veras, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdadero. Esto para la fidelidad del hombre, porque aquí se está hablando de la fidelidad de un rey llamado Ezequías. Sí. Entonces, fiel, de hombre, fiel de hombre, fidelidad, fiel y fidelidad son un poco, los números son diferentes, pero escuche, ser fiel en el hombre, ser firme o fiel, confiar, creer, permanecer o estar quieto, moralmente ser genuino o certero. Y la palabra fidelidad en el hebreo significa estabilidad, estable, una persona que no se mueve, que no piensa dos cosas. Mire mi hermano que la palabra estabilidad es contraria al doble ánimo. ¿Sabe qué es el doble ánimo? A ver, el doble ánimo es tener dos almas, así se tipifica esta palabra. Doble ánimo, ánima. La palabra ánima viene de alma. Los católicos en el latín hablan de ánimas, que las benditas ánimas del purgatorio. Están hablando de las almas de los difuntos. En este mes se concentra una gran adoración de los difuntos, de las almas de los difuntos. Una adoración, una exaltación, se le hacen ritos, se le hacen tributos a las benditas ánimas del purgatorio. Según ellos, almas que murieron y están pagando ciertos pecados en el purgatorio. Y para sacarlos de ahí hay que hacerles misas, hay que pagar algunos derechos para que esas pobres ánimas o almas salgan de ese lugar de castigo intermedio entre el cielo y el infierno. Una gran mentira, pero le quería decir que ánima es alma y la persona equilibrada, estable, es todo lo contrario al doble ánimo. ¿Cómo se manifiesta el doble ánimo? En que una persona piensa una cosa ahora, pero más tarde piensa otra. Que se compromete con algo y después dice no. Que de pronto se pone contento, se pone feliz y dice sí, vamos a la iglesia, hagámonos bautizar, sí. Pero en cuestión de un día para otro dice no, yo pensándolo bien, yo creo, a mí me dijeron, mi mamá habló conmigo, no, un amigo me dijo, no, yo por allá no vuelvo. Así, unos picos emocionales. Santiago capítulo número 1 dice que el hombre de doble ánimo es como las ondas del mar que van y vienen. Jamás la iglesia debería volver a caer en el error, en el engaño de creer algo que porque lo dijo alguien conocido, alguien de muchos años de ministerio, no importa cuántos años de ministerio lleve el ministro, usted desconfíe. Si usted no lo puede corroborar por la palabra, desconfíe. Mire, su seguro de vida para estar en la eternidad con el Señor no es ningún pastor,
A mí me han venido a decir, es que el pastor fulano lo dijo. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué? Perdóneme. El mayor respeto por cualquier ministro que sea, pero muéstremelo por la Biblia, porque si no, no sirve. Entonces la fidelidad es una estabilidad en lo que conozco. Tú estás conociendo cosas de las cuales no te puedes apartar. No te puedes mover. Aquellas cosas que vas conociendo, que sabes que son de la Biblia. Y yo le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque usted y yo tenemos un seguro muy bueno, una certeza muy buena, y es el hecho de poder tener a nuestro alcance la posibilidad de conocer el significado de la palabra del original. ¿Qué significa esa palabra que transcribieron, que tomaron del original hebreo o griego y lo pasaron al español? Tenemos una herramienta muy buena y es la posibilidad de conocer cuál es el significado real, la intención del escritor bíblico, no conforme está en la Biblia en el español, no, la intención de aquel que escribió ese libro allá en el original. Yo puedo conocer cuál es el significado y la intención de esa persona. Eso es una gran ventaja, iglesia, amén, es una gran ventaja. Entonces, estabilidad, verdad. La fidelidad significa verdad. Ser fiel a la verdad es una cosa tan impresionante, hermano. Mire, que el cristiano llegue a ese nivel de que ya no es capaz, ya no es capaz de, por defenderse o por evitar, no sé, una multa, que lo despidan, que pensando que hay un riesgo si dice la verdad, esa persona aún a riesgo de perder el empleo más lindo del mundo, de perder dinero, que aún a riesgo de eso, esa persona se establezca en la verdad. Oh, Señor, eso es estabilidad en la verdad. Eso se llama fidelidad. Fidelidad con Dios, fidelidad con Cristo, con su palabra. Esa es la verdadera fidelidad. Cuando usted lo que conoce no lo cambia por otra cosa. Cuando yo lo que conozco no lo negocio. No, por nada. Mire, hermano, que duele escuchar cosas. A mí me llaman de muchas partes del mundo. El día de hoy, me escribió un hombre de México, un nativo de allá. Alguien, bueno, el Señor le permitió conectarse con las páginas, con las redes sociales de este ministerio, y me empezó a decir cómo una persona supuestamente ministra, una pastora, fue llevando un poco de familias, las fue llevando, diciéndoles cosas, diciéndoles mentiras, sacándoles dinero. Y los que estaban pobres los dejó más pobres, hermano. Pero entonces yo entiendo, yo le pregunto al hermano, le digo, hermano, lo que ella le decía, ¿usted iba a la Biblia? Pues no, pastor, porque es que se dice profeta. ¿Se da cuenta el peligro de seguir creyendo que los profetas continúan haciendo la función de la boca de Dios? Eso es muy riesgoso, hermano. Ese es el peligro más grande para que la iglesia se desvíe de la verdad de Dios. Entonces, no, como era profeta, entonces ella nos decía que Dios dijo que usted tiene que Dios lo va a prosperar si usted da una gran ofrenda. Una gran ofrenda. Pues yo no sé qué hizo este hombre y le dio una cantidad de dinero y cada vez peor. ¿Por qué, hermano? Cada uno de nosotros tiene que ir sembrando la semilla de la verdad en otros. No se mueva de la Biblia, no crea si no es con la palabra. Escúcheme, ningún hombre tiene la verdad la tiene Jesucristo y está impresa allí, establecida en la Biblia. No se mueva de eso. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces mire cómo la fe, el ser fiel y la fidelidad solamente están basadas en Cristo y su verdad, su palabra. No hay ninguna otra cosa. Siempre me parece terrorífico, siempre que hablo con una persona que defiende una doctrina de error, veo pintado allí lo que dice la Biblia, que vino un poder engañoso y les hizo creer a la mentira, ya que no creyeron al amor de la verdad para ser salvos. Ahora ellos tienen la fe en una mentira, son fieles a esa mentira. Y óigame,
y desarrollan una fidelidad. Están establecidos en esa mentira. Óigame, equilibrados en esa mentira. Pero la Biblia dice que no, que es que la fidelidad verdadera es estar estables, pero en la verdad de Dios. No en la mentira de un hombre, no en la mentira de una doctrina de error. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces dice, estabilidad, verdad, confiabilidad. El único confiable se llama Jesucristo. Dice, de veras, hay una autoridad que se llama la autoridad veraz. Cuando nosotros estudiamos sobre la autoridad veraz, nos damos cuenta que la única verdad, se trata de la verdad, la única verdad que nunca ha podido ser cambiada es la verdad de Dios. De resto, la verdad del hombre es relativa. No, que el carbono 14, que no sé qué, que el hombre que nació de una célula, que se convirtió en animal, luego en un simio, y que el simio evolucionó y que llegó a ser hombre. Hermano, eso tiene una cantidad de vacíos tan terribles, porque es una verdad de hombre, o sea, mentira para Dios. Pero la verdad de Dios siempre ha permanecido, y escuche esto, nadie la ha podido desvirtuar. La verdad de Dios nadie la ha podido desmentir. Nadie ha podido comprobar que algo en la Biblia sea mentira, ni lo podrán comprobar, porque esa es la verdadera verdad, o si le quiere llamar de otra manera, la verdad verdadera. Eso es lo único veraz que usted y yo tenemos, la Biblia, la palabra. Fidelidad, de veras, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdadero. Entonces, cuando una persona, al igual que fiel y al igual que fe, cuando una persona aprende a tener fidelidad para con Dios, esa persona es confiable. Escúcheme. Cuando una persona, mire, cuando usted ve a un hombre, un cristiano, que no se mantiene en las cosas de Dios, que hoy sí, que mañana no, que desobedece la Biblia con facilidad, que se olvida del mandamiento y al final dice, ay, pero tampoco tan extremista, mi amor. Esa persona no es fiel a Dios, no te podrá ser fiel a ti, mujer. No lo creas. Pero cuando usted ve que un hombre dice, no, mi amor, mire, ese tipo me está ofreciendo esto y no lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque eso es ilegal. Él dice cosas raras y yo no estoy dispuesto a eso. No, mi amor, no vamos a hacer eso con esa persona. Vamos a regalarle esto más bien para no entrar en problemas con esa persona. No, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo de tal manera que podamos agradar a Dios. Hagámoslo de esta manera. Seámosle fiel a Dios. Obedezcamos al Señor. Mi dinero es del Señor y lo primero que voy a sacar es el diezmo y la ofrenda. ¿Sabe qué? Cuando usted ve a ese hombre, y estoy hablando del hombre, cuando usted ve a ese varón que por encima de lo que sea quiere agradar a Dios, que teme a Dios, que cuando reconoce algo, que cuando alguien le muestra un problema, un error que está cometiendo, agacha la cabeza delante del Señor y se corrige, no se preocupe. Yo no sé por qué hay mujeres enfermas de celos que están poniendo la cabeza grande a un hombre que ha demostrado ser fiel con Dios. Si es fiel con Dios, Él no te va a engañar a ti, te va a ser fiel a ti. Tiene fidelidad con Dios, tendrá fidelidad contigo, porque ese hombre antes de agradarte a ti, quiere agradar a Dios. Él es fiel con Dios, no te preocupes. Él teme a Dios, Él no va a hacer absolutamente nada que le desagrade al Señor. ¿Ya lo has comprobado? Sí, pastor, pero es que como él era mujeriego, era. Lo mismo la mujer. Hay mujeres perseguidas por su esposo. Hay hombres, hermano, que persiguen a la mujer porque alguna vez cometió un error o porque tuvo un pasado difícil. Hermano, por favor, varón de Dios, mire esa mujer hoy en día. Tiene fidelidad con Dios, es firme en la palabra, obedece al Señor, deja lo que tenga que dejar con tal de agradar a Dios. Esa mujer es confiable. ¿Sabe por qué?
Porque el que primero teme a Dios no cometerá pecado, mientras que sea, óigame, mientras que sea una decisión de Él, no cometerá pecado. ¿Cómo ha sido una decisión de Él? Sí, claro, porque es que hay personas que han sido sorprendidas en algo que ellos no tuvieron el problema. Ellos no. Le llegó un mensaje bueno, no fue a un hombre, fue a una mujer. Le llegó un mensaje a una mujer. Claramente no tenía nombre, era un número telefónico. Y le llegó. Ella estaba en una reunión de trabajo. Y el esposo llegó esperándola. Mientras se desocupaba, tomó el teléfono y empezó a mirar, como lo debe hacer cualquier esposo y cualquier esposa. Empezó a mirar. Resulta que en un mensaje de esos, sin nombre, sin contacto, venía un video vergonzoso. Entonces me llama desde ese lugar y me dice: pastor, hermano, dése cuenta, pregúntele a ella qué piensa de eso, que quién se lo mandó. Puede ser que se lo mandó alguien que conoce el número de ella, pero le llegó al teléfono. Es un pecado que no depende de la voluntad de ella, está ahí. Pregúntele qué pasó. Y miren la reacción de ella. ¿Qué sucede? Para que se dé cuenta si eso ella lo estaba esperando o sencillamente ya repudia eso. Claro, así lo hizo porque ya estaba nervioso, ya quería ponerle problema, ya quería empezar a pensar en cosas. No, pastor, fue así. Inmediatamente dijo: ay, borra esa cochinada, que yo no sé quién me mandó eso, y bloqueó el contacto. Entonces, la fidelidad es algo que genera confianza, confiabilidad. Mire bien, un hombre temeroso de Dios, él no va a tomar la decisión de pecar. Un hombre, una mujer que ha aprendido, óigame, la fidelidad a Dios es confiable. ¿Sí está escuchando eso? Es confiable. Pero el que peca, hermano, y el que no se le da nada desobedecer al Señor y dice: eso tampoco, eso no hay problema. Una copita, hermano, no, ¿qué va? No, es un... Dios mío. La fidelidad de Dios. Salmo 36. Salmo 36. Hermano, las cosas son muy diferentes cuando se trata de Dios y de los hombres. Sin embargo, Dios le da la capacidad al hombre de ser como Él. Él nos hizo imagen y semejanza. ¿Sí está escuchando eso? Salmo 36, 5. Dice así: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces esta palabra fidelidad tiene una referencia, 5:30. ¿Sabe dónde está el 5:30? ¿Sabe qué significa el 5:30? Póngale cuidado a esto. Escuche esto, por favor. Dice establecido, es decir, confiable, fiel, verdadero, reinar, veraz, firmemente. Esa es la fidelidad de Dios. Pero no tiene que ver con ser fiel en Dios, porque ser fiel en Dios es levantar, mantener, criar como padre, ser fiel. Ahora la fidelidad, mire cómo muchas veces hemos escuchado que fe, fiel y fidelidad es lo mismo. No, tienen connotaciones, tienen ingredientes diferentes que nos ayudan a aprender muchas cosas. Entonces Dios, en su fidelidad, Él está establecido como padre de fiel para sostenerte, está establecido. Él nunca va a cambiar. El hombre cambiará. Esto no podría ser. Una cosa es la estabilidad y otra cosa es estar establecido. El hombre puede tener estabilidad. ¿Cuántos están entendiendo esto? La estabilidad es el pensamiento que permanece. Es más, es la integridad. Ser íntegro es ser de un solo material. Ser íntegro es haber conciliado su mente con sus emociones, con su boca y con sus hechos. La persona íntegra piensa
de la misma manera que siente, de la misma manera que habla y de la misma manera que actúa. Esa es la persona íntegra. Y la integridad tiene que ver con estabilidad, madurez. Pero Dios no tiene estabilidad, póngale cuidado. Como Dios no es amor, Dios no tiene amor, Él es amor. Dios no tiene estabilidad, Él es estable, Él está establecido. ¿Está entendiendo lo que le digo? Establecido, es decir, confiable, fiel, verdadero. Pero también dice veraz. Tiene que ver con reinar veraz, firmemente. Dos conceptos diferentes entre el hombre y Dios. Entonces, la fidelidad de Dios te garantiza que mientras tú no lo dejes, Él nunca te va a dejar. Espérate. ¿Sabe de dónde sale la doctrina del salvo siempre salvo? De estudiar la fidelidad de Dios. Cuando uno estudia la fidelidad de Dios, se da cuenta que Dios nunca te va a dejar a ti. Escúchame, nunca te va a dejar a menos que tú lo dejes. Porque si tú lo dejas, Él se queda quieto, como el padre del hijo pródigo, que ese hijo dijo, me voy de la casa. Y él dijo, ¿te vas? Bueno. Ese hijo se fue y su papá no se fue detrás. Venga, mi hijo, por favor, sí, no quiero que usted sufra. Venga, papito, venga, mi amor. ¿Qué me pide? Yo le doy lo que usted quiera. No, se fue. Y el Señor dice en su palabra, en esa parábola, que para ese hombre su hijo había muerto. Entonces escuche esto, la fidelidad de Dios te garantiza a ti que por más que cometas errores, siempre y cuando vayas a su presencia, siempre y cuando lo busques, siempre y cuando estés dispuesto a que Él haga contigo lo que tenga que hacer para ayudarte a cambiar, Él nunca te va a dejar. Escucha esto, que es lo que muchos creyentes no pudieron entender y se apartaron, pensando que tantos errores repetidos ya Dios no los soportaba. Yo me he encontrado con cristianos que me dicen, pastor, mire, ¿sabe qué? He caído en el mismo error tantas veces que yo creo que Dios ya no quiere nada conmigo. Ya no lo siento, claro. El estado de culpa no nos permite sentir a Dios, percibirlo como antes, porque si estamos fallando, estamos mal. Estamos mal. Pero en la medida que yo creo en la fidelidad de Dios, entonces me doy cuenta que mientras que yo vaya al Señor humillado, diciéndole, Señor, ya te has dado cuenta que no he podido dejar esto, no he podido abandonar esto, no he podido superar esto, vengo delante de ti para que hagas conmigo lo que quieras, pero yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Desbaráteme, voltéme al revés, haga lo que tenga que hacer, pero no te quiero ofender, no quiero seguir pecando. ¿Sabe qué? Tiene la garantía esa persona de que Dios le va a ayudar y nunca lo va a dejar. Esa es la fidelidad de Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Ahora, cuando el hombre es infiel y se aparta de Dios por cualquier motivo, por irse detrás de un anhelo, porque no pudo superar una debilidad y creyó que ya Dios no quería nada con él, eso se llama ser infiel. Entonces Dios no persigue al que no quiere estar con él, no. Le manda a personas que le digan, vuelve al Señor, vuelve. Pero Dios nunca va a obligar al que no quiere estar con Él. Eso lo tenemos que entender. Pero siempre que tú puedas entender que el que te eligió antes de la fundación del mundo, te conoció antes de la fundación del mundo, determinó que ibas a ser su hijo, su hija antes de la fundación del mundo y decretó, escúchame, que mientras que tú le permitas trabajar en ti, Él hará de ti un hombre, una mujer santo y sin mancha delante de Él. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el principio bíblico que podemos tomar de la palabra fidelidad? Nunca me voy a apartar de Dios. Así sea desbaratado, llego a la presencia del Señor. Así sea en pedazos, voy a la presencia del Señor, que yo sé que Él me va a armar de nuevo, me va a fortalecer, me va a sanar, me va a limpiar.
porque Él se determinó a eso y Él nunca cambia de pensamiento, hermano. Entonces, ¿quién pierde la salvación? El que se aparta de Dios. No que Dios lo aparte, no, eso nunca sucederá. El que se aparta de Dios, el que dice, no, ya no. No, yo creo que ya no. No, ya me aburrí. Esto es muy, muy feo. Me he encontrado en estos días personas decepcionadas de un hombre, un pastor, una pastora, decepcionados. Y creen que Dios les está aplaudiendo el hecho de que se aparten, que ya no vuelvan nunca a una iglesia cristiana, que ya no quieran nada con el evangelio porque, pero si el que te decepcionó fue un hombre, no fue Dios. El hombre falla, pero Dios no te falla. Si no puedes encontrar una buena doctrina aquí, órale al Señor, vete para otro lado. Si ves que ahí no se puede, que te van a torcer el camino porque no predican la Biblia, Dios tendrá un lugar donde. Pero no te apartes del Señor, porque el estar aferrado de Él me garantiza que de alguna manera el Señor me perfeccionará y me llevará a su reino. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Ahora, establecido, uy, qué bonito eso, establecido. Esa es la fidelidad de Dios. Él no cambia de opinión. A mí me vienen a decir personas, hermano, pastor, es que Dios me dijo. Yo le respeto y le creo, porque sé que Dios le está hablando a toda la iglesia. Pastor, el Señor me dijo, un ejemplo, pastor, el Señor me dijo que me fuera para tal parte, me lo dijo un ministro. Y yo como superintendente le dije, ¿Dios te lo dijo? Sí, listo. Acomodamos todo y yo te ayudo, te respaldo. Si Dios te habló, vamos a abrir la iglesia en ese lugar. Listo, pastor. Entonces sí, porque es que Dios me habló y bueno, con esa percepción como de inseguridad, empezamos a hacer todo. Empezamos a conseguir el lugar en arriendo. 15 días después me dice, pastor, lo que pasa es que Dios me habló y me dijo que ya no me fuera para allá. No, a mí no me venga con cuentos, hermano. ¿Quién le dijo a usted que Dios piensa hoy una cosa y mañana otra? No es así. Óigame, Él no es estable, sino que Él está establecido. Él no se mueve, Él no cambia de opinión. Él sencillamente va por algo trazado desde antes de la fundación del mundo y que no cambiará hasta que todo se haya cumplido. Esa es la bendición para usted y para mí, saber que tenemos un Dios que hoy me quiere, pero que mañana no me va a dejar de querer. Ese es el problema de mucha gente. No, Él me quiso hasta que yo cometí este error. Hermano, si usted se humilla, si vuelve, el Señor sigue en ese propósito de salvación. Si te escogió un día para salvación y tú no te apartas de Él, te llevará a la salvación. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, te lo leí ayer y te voy a leer otro. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, el versículo número 3. Léalo conmigo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién te puede apartar de la sincera fidelidad a Cristo? La ignorancia o algún anhelo escondido del corazón. Cerciorémonos, mi hermano, mi hermana, que no hay ignorancia en nuestra vida, porque la persona que ignora la verdad de Dios fácilmente puede caer en un engaño, en un error. O la persona que guardó un anhelo, un deseo. ¿Cuántas veces le he contado yo de personas que llegaron a los 40 años, 42 tenía ese hombre, cuando se encontró de nuevo con la noviecita de la juventud? Y como tenía guardado un anhelo, no le importó, ¿sabe qué? Le dio igual abandonar la esposa con sus hijos. Uno de ellos ya estaba en la universidad, se tuvo que salir porque el tipo dijo, no, detrás de ese anhelo
eso no le importó nada. Ya no le fue fiel a la palabra que conocía, al Señor Jesucristo, y dejó su mujer detrás de un anhelo. Romanos capítulo 3, versículo número 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Será que el pecado de alguien anula la fidelidad de Dios? Lea lo que dice el versículo 4. De ninguna manera. El error, el pecado del hombre nunca hará nula la fidelidad de Dios. Dios está establecido. No tiene estabilidad, no es estable, Él está establecido. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tremendo. Me queda faltando entonces la palabra lealtad. Pastor, en los últimos 5 minutos. Espere, le leo lo que significa la palabra fidelidad en el griego, no se la he leído. Tomado de este versículo número 3 y del versículo número 3 de segunda carta a los Corintios 11, la palabra fidelidad significa de un solo aspecto, eso está más parecido como a la integridad, de un solo aspecto, es decir, sinceridad sin disimulo o sin buscar solo lo de uno. Eso ya, en Cristo, la fidelidad tiene que ver con sinceridad, con no tapar, con no aparentar. ¿Qué significa? Que el apóstol Pedro, en ese tiempo de formación, cuando aparentó delante de los judaizantes, aparentó ser judaizante también, y Pablo tuvo que venir a reprenderlo, a corregirlo. Él estaba siendo infiel, no tenía fidelidad con lo que había recibido de Cristo, con lo que había recibido de parte del Señor. Él andaba disimulando, aparentando con los de la circuncisión. Entonces mire, mi hermano, mi hermana, cómo en otro tiempo ya no, y por favor, présteme mucha atención, en otro tiempo que nuestra vida cristiana en gran manera era una apariencia. ¿Por qué una apariencia? Porque nosotros llegábamos a la iglesia y si el pastor no estaba nos devolvíamos. ¿Usted no? Bueno, lo felicito, usted no. Pero en gran manera y en una gran mayoría el cristiano se acostumbraba a una persona y llegaba esa noche y era tanta la pereza de ir, era tanto el deseo de llenarle la pupila a ese hombre que estaba allá para ganarse de él un te felicito, para ganarse una opinión agradable de esa persona, que si no estaba al que se le tenía que llenar la pupila, entonces decía, no, es que me acordé que tengo algo que hacer. No, eso se llama infidelidad. Fidelidad, escúcheme, es la persona que es veraz, es la persona que es sincera, que no aparenta absolutamente nada. Uy, qué bendición. ¿No le parece que es una bendición lo que nosotros estamos aprendiendo de un tiempo para acá? Que no nos importa quién sea, si es el uno o es el otro, si tiene pelo, si es calvo, no importa si es joven, si es viejo. Léame la Biblia, enséñeme la Biblia y aquí estoy. Eso se llama fidelidad. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, en el griego, la palabra fidelidad significa, eso está en el 572, de un solo aspecto, es decir, sinceridad, sin disimulo o sin buscar solo lo de uno. Entonces la fidelidad se enfoca a la personalidad de Cristo, que Cristo siempre sirvió a los demás, que Cristo siempre tuvo compasión con los demás. Entonces ya es como un rasgo que tiene que reflejarse en uno, y es la personalidad de Cristo. Soy fiel si vivo como Cristo vivió. Soy fiel si aprendo los mandamientos muy pequeños. Soy fiel si no resisto al que es malo, si le doy al que me pide, si no pago mal por mal, si bendigo y no maldigo. Tengo fidelidad.
vivo en la fidelidad, porque me alineo al principio de Cristo, porque me alineo al carácter del Señor Jesús. Oiga lo que dice: sin disimulo o sin buscar solo lo de uno. Generosidad, ahí está. Más generoso que el Señor Jesús no conozco a nadie. Generosidad, sencillez, no un tipo orgulloso, no un tipo altivo. Si usted se encuentra un ministro lleno de orgullo, que se siente más que los demás, que dice, no, usted allá porque usted es oveja y yo aleluya, yo soy un ministro, no, hermano, infiel, infidelidad, porque Cristo no fue así. Él está haciéndole infiel a aquel maestro que le enseñó a ser el más sencillo de todos. Claro, imagínese si el maestro de maestros no fue orgulloso, no fue petulante, altivo, no dijo, no, hágame el favor, hermano, distancia. No, hermano. Él andaba en medio de la multitud. Para que uno de nosotros se llama infidelidad. Dice, generosidad, sencillez, fidelidad. Ahora, la lealtad, se lo digo tan fácil como esto. La lealtad. Primer libro de Samuel 26, 23. ¿Alcanzamos? Si alguna vez tenemos tiempo, podríamos ver algo muy importante en este pasaje. Capítulo 26, versículo 23, dice la palabra del Señor. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Escuche, un día se encontró David a solas con el que lo perseguía, Saúl. Saúl estaba haciendo sus necesidades. Cubrir los pies en el Antiguo Testamento es hacer sus necesidades corporales. Y el tipo estaba indefenso ahí. David llegó junto a él, tomó el manto, le cortó un pedazo al manto y volvió a dejar el manto donde estaba la ropa de él. Y no fue capaz, no quiso matarlo. Y él le estaba diciendo a ese hombre, ¿sabe qué? Que Dios juzgue entre usted y yo. Y que la lealtad de cada uno, tú la pagues. Eso es. Pero, ¿qué significa lealtad en este pasaje? 5:30. 5:30 significa firmeza, seguridad, fidelidad moral. Lealtad, firmeza, seguridad, fidelidad moral, fielmente, honradez. Muy parecido a la fidelidad, muy parecido a la palabra fiel. Ahora, Jeremías 42, Jeremías capítulo 42, versículo número 5, dice así. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. La lealtad en este caso es el 5:39. Ser firme o fiel, confiar, creer, permanecer o estar quieto, moralmente ser genuino o certero. Entonces, la lealtad es como la mezcla de la fe, el ser fiel y la fidelidad. La lealtad no es otra cosa sino permanecer en el acuerdo hecho. Si usted hizo un acuerdo con alguien, permanezca en ese acuerdo. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían mucho de lealtad, porque ellos le daban la palabra a alguien y decían con orgullo, mi palabra vale más que cualquier documento firmado. Y lo hacían valer. Entonces, espérate, la lealtad, escúchame, la lealtad la dice el Señor Jesucristo muy fácilmente. Mire lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 5. Lealtad, Mateo capítulo número 5. Lea conmigo desde el versículo 33. El Señor Jesús nos enseñó la lealtad. Dice así, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mire la lealtad aquí. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuál es la lealtad? Hermano, a lo que se comprometa, cúmplalo. ¿Cómo es? A lo que se comprometa, cúmplalo. La lealtad tiene que ver con que usted tiene un compromiso y lo cumple, porque está firme en lo dicho, porque no traiciona la palabra que empeñó, porque el compromiso establecido para usted es muy valioso. ¿Sabe que es triste ver cristianos que tienen el compromiso como algo ligero, como algo sin valor? Van diciendo, no, sí, claro, sí, yo le caigo, claro, yo voy, sí, yo lo hago, sí, señor. ¿A qué horas? Nunca se aparecen, nunca se aparecen. La lealtad tiene que ver con tu llegada y con tu salida, en tu trabajo, en tu empleo. Un cristiano llegando a la hora que empieza a trabajar a las 8 y a las 8 apenas va llegando para guardar la moto, el carro, para quitarse el casco, para cambiarse, va empezando a trabajar. No es lealtad, no hay lealtad allí. La lealtad es aquel que dice, me están pagando desde las 8, llego 15 minutos antes, envuelvo mi capa, guardo mi casco, me cambio, me pongo el uniforme, prendo mi computador y a las 8 estoy trabajando. Eso sí es lealtad. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Es lealtad comprometerse con el Señor y cumplirle. Es con el Señor, no es con un hombre. Ya sabe qué es lo que el Señor nos pide. Es lealtad. Óigame, cumplir el compromiso, cumplir la palabra empeñada. Lo voy a hacer. Y si usted le dice a alguien, le voy a ayudar, ayúdelo. Y si usted le dice a alguien, voy a ir, vaya. Y si usted le dice a un niño, si haces tal cosa, te voy a dar en esas nalgas, y el niño lo hace, es lealtad que usted le dé en las nalgas. Claro, hermano. Y si le ofrece un premio, si tú haces esto, te voy a premiar, déselo. Porque hay niños que me han dicho, pastor, mi papá es mentiroso. ¿Cómo le dice a su papá? Sí, honrelo, hola. No, pastor, espérese. Es que yo le quiero contar que él me dice que no haga pataletas en la calle. Y nosotros nos fuimos a pasear y como no me montó en unos jueguitos que hay allá en el centro comercial, yo le hice pataleta. Y me dijo, en la casa arreglamos. Pero no, él no cumple. Llegamos a la casa y a él se le olvida. No es leal. No tiene lealtad. Ese muchacho lo va conociendo como ¿qué? Como un mentiroso. Como alguien que no cumple lo que dice. Lealtad. Qué bueno que usted lleve los audios, los repase, los interiorice, amplíe ese estudio y lo pongamos por obra. Sobre todo que lo pongamos